Hola, les os saludo como siempre de mi casa en Alemania y me alegro mucho que podamos seguir nuestra serie sobre el Padre Nuestro y todavía vamos en la frase santificado sea tu nombre porque ese es un tema tan grande que tenemos que comprender para nuestro propio bien. Hemos aprendido que la santificación en términos muy generales y sencillos significa de que pongamos a funcionar realmente todo lo que contienen los nombres de Dios para nuestra vida. O sea que santificar el nombre Jehová Rohi, el Señor es mi pastor, significa que yo esté viviendo como oveja de mi pastor Jesucristo y que tenga estas experiencias, y así con todos los nombres. Hoy quiero tocar un nombre que es muy importante porque de allá han surgido dificultades para muchos cristianos en su desarrollo. Y ese es el nombre Jehová Mekadesh, el Señor que nos santifica. Lo leemos en Levítico 28 o también en Levítico 22:32. Jehová o Yahvé, Dios, el Señor, es el que a ti y a mí santifica. Y si uno estudia, como yo lo he hecho en mi tercer librito sobre el sacerdocio de cada creyente, si uno estudia a fondo lo que es la santificación, es asombroso lo que uno realmente halla. Porque el testimonio tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es de que el primer actor y el actor principal en la santificación nuestra no somos nosotros, sino que es Dios, porque el nombre de Dios, el cual queremos santificar hoy, el cual queremos poner a funcionar para nosotros hoy, es de que yo soy Jehová, el que te santifica. Quiere decir que Dios es activo en nuestra santificación. Él la persigue. Y por eso es muy importante de que hablemos de la santificación tal como se presenta en las Sagradas Escrituras. Y es un poco diferente a lo que tal vez la mayoría está acostumbrado a saber de este tema. En primer lugar, tenemos que reconocer, y esto cubriendo toda la Biblia, todos los versículos, tenemos que concluir de que la acción de la santificación presume una santidad que ya existe. O sea que la santidad es un potencial que está ya dentro de nosotros y la santificación es la expresión de este potencial ya presente. O sea que cuando hablamos de santidad y santificación, no estamos hablando de un déficit, sino que estamos hablando de un potencial que está inherentemente por el nuevo nacimiento dentro de nosotros. Ahora, mi primer librito sobre el potencial del nuevo nacimiento es tan importante porque allá están las bases de todo. Y allá hemos aprendido de que si de verdad hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la misma imagen de Dios, en nuestros espíritus, por supuesto. O sea que si nosotros nacemos de nuevo con la naturaleza de nuestro Padre, y nuestro Padre es santo. Por lo tanto, si Dios en 1 Pedro 1:16 dice que sed santo porque yo soy santo, en otras palabras está diciendo, sed lo que podéis ser, sed como yo, porque vosotros sois mis hijos, habéis nacido de mi espíritu, por lo tanto tenéis el mismo espíritu de santidad y por lo tanto santidad debería ser su vida completamente natural y normal y no algo que tengáis que alcanzar todavía. Bueno, necesitamos profundizarnos siempre en esta cosa de la santidad. En la Biblia se nos presenta un asunto difícil de aguantar, pero es difícil aguantar por nuestro espíritu religioso, porque la Biblia nos declara como santos y al mismo tiempo exige nuestra santificación. Y aquí pienso yo que ha habido algunas cosas que tenemos que rectificar. De que en 1 Corintios 1:2, la iglesia de los Corintios es llamada
los hermanos son llamados santos y santificados, implica algo interesante, porque cuando vemos el comportamiento muy poco ejemplar de la iglesia de Corinto, uno se podría preguntar, ¿y estos eran santos comportándose así? Y aquí tenemos que comprender de que muchas veces la santidad que nos ha sido regalada por nacimiento no está expresada una santificación práctica. Pero eso no quiere decir que no seamos santos, sino que hemos decidido no vivir la santidad que es un don de Dios que nos ha dado con nuestro nuevo nacimiento. Es una cosa de decisión, porque el cristiano bien puede decidir vivir según la carne y vivir según en el espíritu. Podemos caminar en las obras de la carne y podemos andar en el espíritu. Es nuestra decisión. Y allá es donde la santificación realmente tiene que ver con todo eso. Pero para comprender un poquito mejor este tema de la santificación, quiero mencionar unas cosas. La primera mención de este término santo, santificar, está en Génesis 2:3. Y aquí dice que Dios santificó el séptimo día. Ahora, si santidad y santificación tuvieran que ver con comportamiento, con pecado, con moral, con ética, aquí no cuadra, porque un día es inmoral, un día no tiene el problema de ser bueno y malo. Y es principalmente al principio de la creación. Entonces, cuando Dios dice que santifica el séptimo día, dice que lo dedica para sí, lo dedica para el descanso, lo dedica a la humanidad para que comprendan de que hay que empezar en el descanso de Dios y no buscar lo contrario. Cuando Jesús en Juan 19 habla de santificación, dice que yo por vosotros me santifico a mí mismo. Jesús hablando en Juan 17, 18 y 19. Entonces Jesús hablando de sí mismo, hablando de que yo me santifico por vosotros, entonces Jesús no tenía ninguna relación con el pecado o con alguna iniquidad que hubiera dentro de él, ¿no? Jesús era completamente puro y santo y nunca ha sido otra cosa. Podemos ver de que el término santificación es mucho más y es realmente ya no tiene que ver con una relación de lo que éramos antes, una vida en pecado. O en Mateo 23, 17 se está hablando de que el templo o el altar santifica el oro. El oro es un metal. El oro no tiene moral, pero dice que el altar santifica el oro. Entonces podemos ver que el término santificar tiene que ver con algo que debe servir a Dios y que Dios mismo es el que santifica esta cosa o, como vamos a ver, a nosotros como personas, con tal de que sirvámosle de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus deseos y anhelos y su visión para nuestra vida. Entonces, santidad, cuando se refiere a la santidad de Dios, tiene que ver de que por naturaleza Dios no tiene nada que ver con el pecado. Habacuc 1:3 dice que mis ojos son demasiado puros para ni siquiera ver la maldad. Y sabemos de Santiago 1:17 de que en Dios no hay ninguna cosa de tinieblas. En 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Él es 100% santo porque tiene 100% nada que ver con lo que pueda ser malo, con lo que pueda ser pecado o algo sucio. Su naturaleza es santa. Y eso es la naturaleza que nosotros heredamos. O sea que nosotros cuando nacimos de nuevo, no heredamos una naturaleza semisanta o cuando nacimos de Dios, ¿qué hemos llegado a ser? Según la Biblia, hemos llegado a ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo y todo eso. Y entonces lo que hemos heredado es la misma cosa que está dentro de nuestro Padre. Si Dios es santo, nosotros los hijos somos santos.
Ahora, practicar, vivir esta santidad regalada por nacimiento, por gracia, eso es lo que es la santificación. Santificación significa sencillamente yo decido vivir de acuerdo a lo que he llegado a ser. No tengo que llegar a ser santo, porque si hay una cosa segura en la Biblia es que la santificación no me hace más santo. Por favor, a marcar este dicho. La santificación no te hace más santo. Tú ya eres santo. Santificar significa que vivas de acuerdo a este hecho creado por Dios y su Espíritu dentro de tu espíritu. Una vez hablando en los Estados Unidos mencioné, y se asustaron los hermanos un poquito, dije que el imperativo, la orden, santificaos, en el Antiguo Testamento solamente se menciona 8 veces. Algunos me dijeron que cientos de veces. No, solo 8 veces se menciona. La palabra santidad y santificación en griego es la misma. Hay una palabra que se traduce o santidad o santificación en el Nuevo Testamento. Es la palabra agiasmos. Y según el contexto y la gramática se traduce santidad o santificación. Y por eso en el Nuevo Testamento hay 5 pasajes donde vemos que la palabra santificación se usa en términos de un proceso. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:3 y 4:7, en 2 Tesalonicenses 2:13, Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:2. Allá habla de santificación como proceso. La misma palabra agiasmos es traducida santidad en Romanos 6:19 y 22, 1 Corintios 1:30, 1 Tesalonicenses 4:4 y 1 Timoteo 2:15. Aquí está hablando de una santidad como una descripción de nuestra identidad. Aquí se describe quiénes somos. Somos santos. Tenemos santidad por herencia, por nacimiento. Santificación es vivir esta santidad y ninguna otra cosa. Y por eso en el Nuevo Testamento se crea una tensión que tenemos que comprender. Y esta tensión es que por un lado, Dios claramente dice que la santidad como identidad nos es otorgada, nos es regalada, y al mismo tiempo se nos exige santificación. Pero se nos exige santificación no como algo que no seamos o que no seamos capaces de ser, sino que nos exige algo que somos. O sea que realmente no se nos está exigiendo mayor cosa. Pero depende mucho de cómo pensamos en estas cosas, de cómo lo vemos. Estudiando este tema de la santificación, vemos de que la santificación es una consecuencia de haber reconocido la gracia de Dios, pero no haber reconocido el pecado. Santificación tiene que ver con eso que la gracia de Dios ha hecho conmigo cuando me ha hecho nacer de su Espíritu y por su palabra. Santificación tiene que ver con el hecho de Dios de declararme santo, hijo santo de Él, y de que yo decida vivir de acuerdo a este conocimiento de la gran gracia de Dios que nos ha concedido. O sea que santificación no viene en relación a reconocer mi pecado, sino que viene a reconocer la gracia que para mí ha sido efectiva en el sacrificio de Cristo. Entonces, el proceso de la santificación es llegar a realmente captar, por ejemplo, lo que dice Romanos 5:17, de que por la abundancia de la gracia y por el don de justicia reinaremos en vida en Cristo Jesús. Los santificados deben reinar en la vida. ¿Por qué? Porque lo pueden, porque lo son y no porque tienen que alcanzar algo. Y por eso es muy importante que comprendamos. Un teólogo con el nombre Hall lo dijo claramente, nada podría ser más claro. Nosotros no llegamos a ser los santificados
de Dios por haber alcanzado cierto grado de santidad. No, nosotros somos los santificados de Dios y este hecho nos obliga a vivir en la práctica santamente, o sea, santificarme. Si nosotros tuviéramos que alcanzar la santidad, estaríamos otra vez en el plan de la ley, pero Dios nos ha introducido al plan de la gracia. Estamos bajo la gracia, dice Pablo claramente, y no bajo la ley. Tenemos que entender la santificación algo como así. Si tú compras un barco de vela para ir a navegar en el mar y te lo compras nuevo y el estado de este barquito es perfecto, pero la perfección no significa que está santificado, porque mientras a ti te falta la fe de meter el barquito al mar y empezar a navegar, empezar a ir con este barco en las ollas con el viento. En este momento la perfección es santificada, porque ahora ya está funcionando en aquello para lo cual fue creado. Un barco de vela no fue creado para quedarse estacionado en el puerto o en la casa, peor. Un barquito así fue diseñado para ir encima de las olas, para ir bajo el viento, para moverse. Allá la perfección es santificada. Vemos eso en Hebreos 10:14, donde la palabra dice que por una ofrenda hizo perfectos para siempre a aquellos quienes son santificados. Quiere decir que la perfección viene antes de la santificación. Dios nos creó perfectos. Santificar significa que vivamos de acuerdo a esta perfección creada por el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Y por lo tanto la santificación siempre tiene que ver con la fe. Tiene que ver con esta fe que yo creo que soy capaz de vivir exactamente para lo cual Dios me ha hecho santo desde el principio, desde el primer día que creí en Jesucristo como Señor y Salvador. Y quiero concluir con algo que tal vez aclare más, por lo menos a mí me ha aclarado más el tema de la santificación. Sabemos de que Jesucristo es llamado la luz del mundo, en Juan 8:12 lo dice. Y en el tabernáculo de Moisés había un candelabro de oro de 7 brazos. Y esto era la única fuente de luz dentro del lugar santo. Y Jesús siendo esta luz, Jesús es el tema predominante en el tabernáculo de Moisés si uno lo estudia. Pero este candelabro de oro, que era de oro puro, hablando de la divinidad, de la perfección de Jesucristo, entonces este candelabro dice que era obrado a martillo. En Éxodo 25 del 31 al 40 nos describe de la orden de Dios de hacer un candelabro y luego de cómo hacerlo. Y dice que tenía que ser hecho a martillazos. Imaginaos eso. Un lingote, un trozo de oro de como 57 kilos, tenía que ser transformado en una obra de arte, en un candelabro con su base, con sus 7 brazos, con sus adornos de flores y de todo eso, a martillazos. Y mirad, eso es lo que pasó con Jesús. Jesús llegó al mundo como ser humano. Y dice Hebreos 5, versículos 7 al 9, que Jesús, por lo que sufrió, Él aprendió la obediencia. Jesús era perfecto, pero Jesús tenía que ser santificado y fue santificado por los martillazos exactos que necesitaba para convertir lo perfecto y lo valioso, indefinidamente valioso Jesús. La santificación lo convirtió en algo útil. O sea que un lingote de oro no tiene mucha utilidad, pero convertirlo en un candelabro de oro con sus lámparas, entonces ahora es valioso,
es, es inmensamente valioso, pero también es útil. La santificación tiene que ver de que lo precioso, lo infinitamente precioso que Dios ha creado dentro de nuestros espíritus, la perfección de la nueva creación, que esta nueva creación, por lo que sufrimos en la vida y por nuestra fe activa y sencilla, que esta perfección llegue a ser una útil para Dios y que sirve a los propósitos y sueños de Dios para tu vida. O sea que cuando hablamos de que Jehová Mekadesh, el Señor que me santifica, es aceptar de que Dios va a trabajar en mi vida, a veces con martillazos grandes, a veces con almáganas, pero a veces con cinceles chiquitos. Pero Dios está trabajando ¿para qué? No para convertirnos de pecador a santo. Eso ya lo hizo, ya somos santos. No, ahora nos quiere convertir de santos a santificados, o sea que útiles para su reino, útiles para que el mundo conozca de que Jesucristo es el Señor, útiles para las personas que nos rodean, porque de que somos valiosos, esto ya comprueba el precio que se pagó por nosotros por la sangre de Cristo. Somos útiles. Esa es la pregunta de la santificación. Así que la próxima vez que tú oras, santificado sea tu nombre, piensa en el nombre Jesús, santificado sea tu nombre Jehová Mekadesh, el Señor que me santifica. Y tal vez así, tal vez aceptaríamos un poquito mejor las cosas negativas que a todos nos pasan. Si lo tomamos con bien, entendiendo el cuadro mayor de Dios, podemos aceptar que Dios me está santificando para que mi utilidad crezca y así el reino de Dios pueda crecer más dentro de mí y a través de mí, y así glorificando a Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas cada día mejor. Dios les bendiga y os bendiga en todos los países que me estáis viendo.